Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los servidores. Vamos a ver cómo funcionan los entornos virtuales y qué hace falta para instalar sistemas como Windows Server o Ubuntu Server basándonos en unos apuntes muy completos. Sí, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo montamos una infraestructura de servidores que sea eficiente pero también segura desde el principio? ¿Qué cosillas marcan la diferencia entre una instalación que va, como la seda, y una que, bueno, te da problemas? Pues justo eso. Vamos a ver las ventajas de las máquinas virtuales, los requisitos, los pasos para instalar Windows Server 2022, cómo automatizar eso, qué pasa con Ubuntu Server y por qué es tan importante apuntarlo todo. Empezamos, si te parece, por las máquinas virtuales, las VMs, Venga. que son como, a ver, como tener varios ordenadores lógicos dentro de uno físico, ¿no? Exacto. Y las ventajas son bastante claras. Por un lado, el aislamiento. Si una máquina virtual falla, las otras siguen a lo suyo. Ujú. Luego la seguridad, que es independiente para cada una. También la flexibilidad para darle recursos, CPU, RAM, lo que necesiten. Y la agilidad. Creas servidores nuevos súper rápido. Y además se pueden mover fácil, clonar. Eso es, son muy portátiles. Suena genial, pero ¿alguna pega tendrán? Hombre, claro. La contrapartida principal es el consumo de recursos. Piensa que la máquina física tiene que aguantar su propio sistema, el software de virtualización y encima cada sistema operativo de las VMs. O sea que chupa más. Sí, bastante más. Algunos apuntes indican que la gestión de la virtualización puede llevarse hasta un 20% extra de CPU. Hay que tenerlo muy en cuenta al elegir el hardware. Es un equilibrio, ¿sabes? Flexibilidad contra rendimiento puro. Vale, entendido lo de las VMs. Pasemos a la instalación. ¿Cómo metemos un sistema operativo ahí? ¿O en una máquina física? Empecemos por Windows Server, que se usa muchísimo en empresas. Pues sí, es un sistema operativo pensado para dar servicios en red. Web, DHCP para las direcciones de red, DNS para los nombres. Lo típico. Exacto. Nos vamos a centrar en la edición Data Center, pero lo más importante, antes de nada, la preparación. ¿Y qué implica prepararse bien? Pues es esencial. Primero, mirar los requisitos mínimos de hardware. Ojo, que si es una VM necesitará más RAM y CPU. ¿Vale? Luego, comprobar que las aplicaciones que vas a usar son compatibles, Ah, antes de empezar. importante eso. Y mucho. También desconectar los SAIs, los sistemas de alimentación ininterrumpida, que a veces interfieren. Anda. Sí, hacer copia de seguridad si había algo antes, claro. Deshabilitar el antivirus un momento y tener a mano los drivers, los controladores, sobre todo los de almacenamiento. Que si no, no te detecta el disco. No. Exacto. He visto instalaciones fallar solo por eso. Un driver que faltaba. ¿Y el disco duro? ¿Alguna recomendación ahí? Sí, a ver, se recomienda dividirlo. Usar particiones con el sistema de archivos NTFS, que es el de Windows. Ajá. Una sugerencia típica es, pues, una partición para el sistema, no sé, 150 gigas para empezar. Y otra para los datos, ponle 350 gigas. Ayuda a organizar. Vale. Tenemos todo preparado. ¿Cómo instalamos? ¿Y qué hacemos justo después? Pues la instalación se lanza desde una imagen ISO, ya sea en un USB o montada en la VM. Es un proceso bastante guiado. Sí. Pero lo crítico, después de acabar, es activar las actualizaciones automáticas. Windows Update, esencial para la seguridad para tapar agujeros. Vale, seguridad al día. Y si tengo que instalar esto en, no sé, 50 equipos, ¿hay forma de no hacerlo uno a uno? Claro, para eso está la instalación desatendida. Se usa un archivo, se llama autoanatent.xml, que lleva todas las respuestas ya puestas. Todas. Idioma, clave, todo. Todo. Idioma, licencia, la contraseña del administrador, cómo quieres las particiones, todo predefinido. Suena a magia. ¿Cómo se crea ese archivo? Necesitas una herramienta de Microsoft, el Windows ADK, el Assessment and Deployment Kit. Vale. Con eso generas el archivo de respuestas y luego creas una nueva imagen ISO que lo incluya dentro. Arrancas con esa ISO y la instalación va sola, sin preguntar nada. Hombre, eso ahorra un tiempo enorme y evita errores. Exacto. Mucho tiempo y garantiza que todas las instalaciones sean iguales. Consistencia. Muy útil. Pero no solo de Windows viven los servidores. Está Linux y Ubuntu Server es muy popular. ¿Qué cambia ahí al instalar? A ver, lo básico es parecido. Copia de seguridad antes si hay datos, instalación desde ISO en VM o desde USB. La gran diferencia está en cómo se parte el disco. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? En Linux necesitas sí o sí la partición raíz.
que se representa con una barra dentro de su key, mínimo unos 2.5 gigas y normalmente con sistema de archivos ext4. Vale, la raíz. Pero la partición que de verdad es clave aquí es la de intercambio, la swap. Swap. ¿Por qué es tan importante eso? Pues es vital. Si el sistema se queda sin memoria RAM física, usa la swap como una especie de memoria de emergencia en el disco duro. Ah, vale. Si la dimensionas mal o te quedas corto, el sistema puede ir lentísimo o incluso bloquearse cuando le exiges. Entiendo. ¿Y cómo se calcula el tamaño? Pues depende de la RAM. Si tienes poca RAM, menos de 4 gigas, se suele poner el doble de swap. Si tienes más, depende de si vas a usar hibernación. Con hibernación necesitas RAM más la raíz cuadrada de la RAM. Sin hibernación, solo la raíz cuadrada de la RAM. Y ojo, el sistema de archivos es swap, no ext4. Curioso. Vale, anotado. Nos queda un último punto, que a veces se nos olvida, La documentación, que parece una tontería, pero es crucial. totalmente. Hay que apuntar todo. ¿Qué hardware tienes exactamente? La versión del sistema operativo instalada, información clave del proceso, cómo has configurado la red al principio, qué usuarios has creado. Contraseñas y claves, ¿dónde? Esas aparte y seguras, no en el mismo documento. Lo ideal es tener un sitio centralizado para toda la documentación técnica. Te ahorra muchísimos problemas en el futuro y facilita la gestión una barbaridad. Pues sí. Resumiendo entonces, muy rápido. Hemos visto la potencia de virtualizar, pero también sus contras en recursos. Los pasos y la preparación súper importante para instalar Windows Server y Ubuntu Server. Cómo automatizar Windows para ser más eficientes. Y lo crítico que es el particionamiento, sobre todo la swap en Linux. Y documentar siempre. Exacto. Las claves son planificar bien antes, requisitos, copias, pensar bien las particiones y mantener después actualizaciones, documentación al día. La virtualización te da agilidad, sí, pero tienes que pensar en los recursos. Y un buen particionamiento, especialmente esa swap en Linux, se nota directamente en cómo rinde el servidor. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto, ¿no? Más allá de cubrir lo que necesitamos hoy, ¿cómo podríamos pensar hoy nuestra estrategia de particiones y de asignar recursos en los servidores, sean virtuales o físicos, para que sea flexible, para que pueda adaptarse a lo que venga en el futuro, que no sabemos qué será, con el software y los datos? Para darle una vuelta,